Mi esposa me dejó por su amante sin saber que él se casaba con su deuda. Me llamo Adrián y durante 6 años creí que mi matrimonio con Elena era una sociedad basada en el amor, aunque gran parte de esa sociedad se sostenía sobre un secreto que nunca le revelé. Cuando su empresa, Novatech, estaba a punto de desaparecer hace 5 años, no fue la suerte lo que la salvó, sino una inyección masiva de capital que hice desde mi propio holding, Aries Capital, utilizando una firma fantasma para que ella nunca se sintiera opacada por mi fortuna. Sin embargo, el éxito transformó a Elena en alguien que ya no reconocía, volviéndola una mujer fría y arrogante que empezó a ver mi perfil bajo no como una elección, sino como una falta de ambición. Esa grieta se hizo más profunda cuando contrató a Julián como su asistente personal, un hombre que supo leer perfectamente su ego y comenzó a susurrarle al oído que alguien de su calibre merecía un compañero con más energía y presencia en el mundo de los negocios. Julián no tardó en ganar terreno, no solo manejando la agenda de mi esposa, sino filtrándose en nuestra vida privada de una manera que me resultaba humillante, borrando mensajes míos o sugiriendo que yo era un estorbo en sus reuniones. Elena, lejos de poner límites, empezó a tratarme como un accesorio doméstico frente a sus colegas, obligándome incluso a servirle copas a Julián durante cenas en mi propia casa mientras ellos compartían bromas privadas. La situación se volvió insoportable durante la gala de aniversario de la empresa, donde Elena me presentó ante sus inversores como su ayudante de logística, para no admitir que yo era su esposo, mientras Julián caminaba a su lado como si él fuera el dueño del lugar. Esa noche, al llegar a casa, ella ni siquiera me miró a los ojos, simplemente se quejó de mi falta de estilo y me pidió que durmiera en la habitación de invitados porque necesitaba el espacio para pensar. Desde esa habitación empecé a escuchar las llamadas nocturnas entre ellos, donde Julián la convencía de que yo era un lastre financiero que estaba limitando el crecimiento de Novatech, sin saber que cada dólar que gastaban salía de mis cuentas. Una tarde llegué a la oficina sin avisar y los encontré en una situación que no dejaba lugar a dudas sobre su traición. Pero en lugar de disculparse, Elena se acomodó el vestido y me miró con un desprecio absoluto. Adrián, ya que estás aquí, deberías saber que esto ya no funciona y Julián tiene razón. Eres demasiado pequeño para mi mundo, me dijo con una calma que me congeló la sangre mientras Julián sonreía detrás de ella. No hubo gritos ni escenas, solo una exigencia de divorcio inmediata bajo la amenaza de que, si peleaba por la empresa, ella se encargaría de dejarme en la calle, convencida de que yo no tenía nada propio fuera de lo que ella me permitía tener. Me mudé ese mismo día con un par de maletas, dejando que Julián ocupara mi lugar en la casa principal mientras yo me refugiaba en un hotel para empezar a mover las piezas de un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Fue entonces cuando contacté a Victoria, la directora de un fondo de inversión que siempre había admirado mi gestión en Aries Capital y que conocía perfectamente la fragilidad real de las finanzas de Novatech. Victoria me recibió en su oficina con una mirada de comprensión, confirmándome que Julián ya estaba intentando pedir préstamos a su nombre usando los activos de Elena como garantía, sin entender los riesgos legales que eso implicaba. Juntos empezamos a revisar los contratos originales de rescate que Elena había firmado años atrás, donde existía una cláusula específica que vinculaba el respaldo de mi holding a la estabilidad de nuestro vínculo matrimonial como garantes solidarios. Al romperse el matrimonio por causa de su infidelidad, yo tenía el derecho legal de retirar el soporte financiero de Aries Capital, lo que dejaría a Novatech con una deuda exigible de $20 millones en un plazo de 30 días. Victoria me sugirió que esperara el momento justo, permitiendo que Julián siguiera adelante con su plan de casarse con Elena para asegurar lo que él creía que era una herencia millonaria tras nuestro divorcio. Le envié a Elena un acuerdo de divorcio sorprendentemente dócil, renunciando a la casa y a gran parte de los bienes comunes a cambio de una firma rápida y sin litigios, algo que Julián celebró como una victoria de su supuesta intimidación. Elena firmó sin leer la letra pequeña de los anexos corporativos, demasiado ansiosa por formalizar su relación con su amante y mostrarle al mundo que por fin tenía a un hombre de éxito a su lado. Mientras ellos organizaban una boda express y sumamente costosa, Victoria y yo trabajábamos en la sombra para que, en el momento en que dieran el sí, Julián se convirtiera legalmente en responsable solidario de todas las deudas personales y corporativas de su nueva esposa. La arrogancia de Julián era tal que ni siquiera sugirió una separación de bienes, convencido de que al unir sus vidas se estaba convirtiendo en el CEO dueño de una fortuna que en realidad era un abismo. El día de la boda fue un despliegue de opulencia financiado con las últimas líneas de crédito que Novatech tenía disponibles,
con Elena luciendo un vestido que costaba más que el sueldo anual de sus empleados más antiguos. Yo veía las fotos en las redes sociales mientras terminaba de firmar la orden judicial de retiro de garantías, sintiendo como el peso de 6 años de humillaciones empezaba a transformarse en una fría satisfacción profesional. El lunes por la mañana, apenas unas horas después de su noche de bodas, el banco envió la notificación de ejecución inmediata de la deuda a las oficinas centrales de Novatech, provocando un colapso instantáneo en sus sistemas de pagos. Elena llegó a su despacho radiante, pero se encontró con su directora financiera pálida y con una pila de documentos que indicaban que todas las cuentas corporativas habían sido congeladas por falta de respaldo. En medio del pánico, Julián entró exigiendo soluciones, pero Victoria y yo ya estábamos en la sala de juntas esperándolos, con los documentos que demostraban que Aries Capital acababa de comprar la deuda del banco para convertirse en el único acreedor. La cara de Elena pasó del desconcierto al terror cuando me vio sentado al mando de la mesa, dándose cuenta de que el mediocre que había expulsado de su vida era en realidad el dueño de su destino. ¿Qué haces aquí, Adrián? Esto es propiedad privada, gritó Julián intentando mantener una postura de autoridad que ya no tenía, a lo que Victoria respondió entregándole la notificación de embargo de sus activos personales. Le expliqué que, al haberse casado sin separación de bienes apenas 48 horas antes, él ahora era legalmente responsable de los 20 millones que la empresa debía, ya que Elena había utilizado su patrimonio personal como contragarantía. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de Julián soltando la mano de Elena como si ella de pronto quemara, mientras empezaba a balbucear que él no sabía nada de esas deudas y que había sido engañado. Elena lo miró con una mezcla de horror y asco, dándose cuenta de que el hombre por el que había sacrificado su matrimonio no era más que un oportunista que ya estaba buscando la salida más cercana. La confrontación terminó con la seguridad del edificio escoltándolos hacia afuera, mientras los empleados observaban cómo la pareja perfecta se desmoronaba entre gritos y acusaciones mutuas en pleno pasillo central de la empresa. Victoria me puso una mano en el hombro, recordándome que el proceso de liquidación sería largo, pero que Novatech ahora tenía la oportunidad de renacer bajo una gestión que valorara la integridad por sobre la apariencia. En las semanas siguientes, Elena intentó llamarme desesperadamente pidiendo clemencia, pero mis abogados filtraban cada comunicación, recordándole que ella misma había firmado la renuncia a cualquier reclamo futuro durante el divorcio. Julián, por su parte, se encontró atrapado en un laberinto legal donde cada intento de divorciarse de Elena para salvar su propio nombre solo servía para hundirlo más en la responsabilidad de la deuda. La casa que alguna vez compartimos fue rematada para cubrir parte de los pasivos, dejando a la pareja viviendo en un departamento alquilado en las afueras, donde los vecinos reportaban discusiones constantes sobre quién tenía la culpa del desastre. Elena tuvo que aceptar un trabajo administrativo de bajo nivel para poder subsistir, mientras Julián veía cómo todas las puertas del mundo financiero se cerraban para siempre ante su reputación de estafador. Mientras ellos se hundían en su propia trampa, mi relación con Victoria empezó a evolucionar de una sociedad estratégica a algo mucho más profundo, basado en la admiración mutua y en una transparencia que nunca experimenté con mi exesposa. Juntos relanzamos la empresa bajo un nuevo nombre, enfocándonos en proyectos de tecnología ética que pronto atrajeron a los mejores talentos del mercado, quienes estaban ansiosos por trabajar en un ambiente de respeto. Elena me vio un día en una entrevista televisiva donde hablaba del éxito de nuestra nueva firma y del apoyo fundamental que Victoria había sido en todo el proceso, lo que la llevó a enviarme un correo lleno de resentimiento y amargura. No le respondí, simplemente borré el mensaje entendiendo que su castigo no era solo la pobreza económica, sino tener que vivir cada día sabiendo que despreció al único hombre que realmente la habría protegido. Julián intentó huir del país para evadir a los acreedores, pero fue detenido en la frontera debido a una alerta migratoria vinculada a los juicios por fraude que Victoria y yo habíamos impulsado tras detectar sus desvíos de fondos. Su detención fue la noticia principal en los círculos empresariales, sirviendo como una advertencia para cualquiera que pensara que podía construir un imperio sobre la traición y el robo de activos ajenos. Un año después de los eventos, Victoria y yo celebramos nuestro primer aniversario de negocios y pareja en un viaje discreto, lejos de las galas ostentosas que Elena tanto amaba, disfrutando de una paz que solo da la conciencia tranquila. Me enteré por terceros que Elena pasaba sus días alimentando el odio contra mí en foros de internet, sin darse cuenta de que cada minuto que gastaba en eso era un minuto menos que dedicaba a reconstruir su propia vida. Julián fue sentenciado a una pena efectiva por fraude y administración desleal,
borrando cualquier rastro de su antigua arrogancia tras las rejas. Elena, asfixiada por los intereses de la deuda solidaria que él le heredó, terminó trabajando en empleos que antes despreciaba, viviendo en un anonimato gris que castigaba su vanidad cada día. Ya no hay cámaras ni lujos, solo el eco de sus propios errores resonando en un departamento vacío. El precio de su traición fue su propia identidad. Ajusto el reloj de mi abuelo en mi muñeca, sintiendo el peso de la historia y la paz del presente. La mayor victoria no fue ver a Elena y Julián caer, sino descubrir que mi valor nunca dependió de su aprobación. La vida puso a cada uno en su lugar, a ellos en la miseria de su propia ambición y a mí en un hogar construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Camino hacia victoria y nuestro futuro, sabiendo que el éxito real es dormir cada noche con la conciencia absolutamente tranquila.